Hola a todos, encantado de saludarlos aquí en un nuevo panel en el segundo día de Merge Buenos Aires, un tremendo evento en el que tengo el gusto de participar y de moderar el panel de hoy denominado Crypto Regulation in Latin America, Challenges, Opportunities and the Future. Estoy hablando en español en función de una conversación que tuvimos en el backstage con los speakers, que algunos preferían que sea este el idioma en el que gire la conversación. I am speaking in Spanish because many of the speakers, their native language is Spanish, so I hope you don't have a problem with that, but please let me know if I must change to English. This is in order to the speakers to answer more comfortably the questions that I will ask here. So, I am Teófilo Beato, soy el responsable de Relaciones con Gobierno y Asuntos Públicos en Crecimiento Argentina. Breve introducción, Crecimiento Argentina es una organización fundada a mediados del año pasado que tiene el objetivo de consolidar a Argentina en un hub tecnológico de clase mundial con foco en blockchain, cripto y en inteligencia artificial, a fin de capitalizar todo lo que está sucediendo en Argentina, pero así también en la región. Por lo tanto, luego me encantaría hablar con todos ustedes, con todos aquellos que estén interesados en lo que hacemos, dado que tenemos varias verticales de acción y estoy seguro que será de interés para varios de los aquí presentes. Ahora, dado que yo no soy el actor principal aquí, paso a presentar a estos eximios panelistas con los que tengo el gusto de estar aquí hoy. Juan Carlos Reyes, presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador. Juan Cruz Ponce, secretario ejecutivo adjunto de Gafilat, que es el Grupo Acción Financiera de Latinoamérica. Víctor Rondor de Paula Moura, advisor to the President of the Comissão Nacional de Valores Mobiliarios, CVM, from Brazil. And Nidia Soto, analista en la Fiscalía Nacional de Colombia. So, para empezar, Juan Carlos, y te pregunto aquí como disparador, ¿cuál es el estado actual de la regulación en tu país, en El Salvador, dado que han sido pioneros en todo lo que tiene que ver con Bitcoin y activos digitales en particular? Sí, gracias. Gracias por la presentación y gusto estar aquí en Argentina con ustedes. En El Salvador, la regulación, dado a la adopción de Bitcoin que tuvimos en el 2021, nos forzó a entender lo que es un activo digital. Yo lo comparo mucho con la analogía que te dicen que si quieres aprender una lengua, andate a un país que solo habla esa lengua y lo aprenderás muy rápido. Entonces nosotros adoptamos un activo digital como moneda legal y nos forzó a entender la complejidad que está atrás de los activos digitales. Dado a eso, el 2021, 2022, para el 2023 nos dimos cuenta de que los activos digitales, ya que parecen instrumentos financieros tradicionales, de verdad no lo son. El viejo dicho que si suena como pato, se mira como pato, camina como pato. Bueno, en este caso no es un pato. Los activos digitales es programas de computación y software que se ha hecho ver como un producto financiero. Nos dimos cuenta de eso en El Salvador. Comenzamos con el Banco Central, la Superintendencia Financiera regulando. Vimos los challenges, las dificultades que existían. Y en el 2023 la legislación pasó una ley que se llama la Ley de Emisión de Activos Digitales. Ya era el enfoque de lo que hemos aprendido gracias a Bitcoin, de dónde es que va la industria. Entonces El Salvador se conoce como pionero porque adoptamos la tecnología, nos dimos cuenta de los beneficios, aparte de todo otro país en El Salvador, y esto lo digo muy claro, que somos un unicornio, no solo por el magnificente presidente que tenemos, pero también dado que hemos pasado en guerra por 30, 40 años, no había una industria financiera como la que existe en los otros países latinoamericanos, no tenemos la industria de desarrolladores y de cultura de tecnología que existe aquí en Argentina. Era muy fácil, comenzamos una página en blanco, era muy fácil de implementar la regulación perfecta. Y eso es lo que hicimos, creamos lo que yo lidero, que se llama la Comisión Nacional de Activos Digitales, que es el regulador, supervisor y promotor de los activos digitales en el país. Significa que todo producto que viene en blockchain tiene que ser aprobado por la comisión o está en violación de la ley. Es una regulación única donde hay un solo punto de entrada
y nosotros hicimos una matriz de riesgo para identificar qué compañías queremos. Hoy en día, por la razón que resuena El Salvador, es porque sí somos, primero teníamos las mejores reglas y nos compararon mundialmente. El año pasado nos pusieron número 2 mundial basado en nuestras reglas. Suiza fue número 1 porque tenían más de 30.000 millones de dólares bajo custodia. Hoy en día El Salvador estamos entre 150.000 a 200.000 dólares bajo supervisión en el país del Salvador. Somos el número 1 mundialmente porque nos hemos enfocado específicamente en eso. La regulación del Salvador es muy difícil de duplicar, dado a que sí existen otras entidades en los otros países que hacen supervisión financiera. Entendido. Muchas gracias, Juan Carlos. Víctor, I want to ask you about the current state of crypto regulation in Brazil, but particularly I want to discuss the impact of tokenization in the financial system, as well as the appropriate regulatory framework for crypto assets. What is the role of the CVM in these discussions? How do you believe the CVM can help in the development of the industry? Bueno, gracias, Teófilo. Pensaba en hablar un portuñol en esta presentación, pero después del partido de Brasil y Argentina, I'm going to speak in English. No me gusta más hablar español. Entonces, so let's go. First, thank you for the invitation. Thank you, the Merge organization, for inviting CVM again. So I would like to begin giving a context. In Brazil, in 2022, we had the Digital Assets Federal Law that separates the competence of the Brazilian Central Bank and the competence of CVM, the Securities and Exchange Commission. And what the law says, and yesterday I learned that in Argentina is a bit different. What the law says is that the digital assets regulation is under the central bank framework regulation, except when we are talking about securities. So one challenge that we have naturally is to classify which crypto assets are securities. And for that, we use the traditional concept of securities under the Howey test. And of course, in practice, we have many challenges. We need to understand in all specific cases if the asset can characterize as security, but that's how we are dealing with it. And in CVM, we believe that tokenization and crypto assets characterized as securities can be adopted by the market in a way that it can contribute with efficiency in transactions, in negotiations, in post-trade information, in disclosure of information. And that's how we are approaching the subject. We really believe that blockchain and DLT can impact the role of some of the gatekeepers of the securities market. So now we are very focusing in that, in how we can rethink the gatekeepers' function if they use or if we adopt a blockchain structure. Thank you very much, Víctor. And Juan Cruz, tenés una dilatada trayectoria en todo lo que es compliance, prevención de lavado y financiamiento del terrorismo. Has estado en la Unidad de Información Financiera aquí en Argentina y hace años que estás en puestos jerárquicos desempeñándote en Gafilat. Desde tu perspectiva y en base a tu experiencia, ¿cómo estás viendo la evolución de supervisión en la regulación también y del rol de Gafilat? ¿Qué impresión has tenido en alguna evaluación que puedas comentar sobre distintas jurisdicciones? Muchas gracias, Teófilo. Antes que nada, un agradecimiento a los organizadores. Realmente es un lujo formar parte de este panel. Con Juan Carlos ya nos conocemos bastante bien. Compartimos un año de trabajo en la evaluación del Salvador, que se aprobó hace poco más de un año, y un gusto también saludar a todo el auditorio.
Para contestar esta pregunta hay que hacer primero una aclaración, y es que si bien la industria cripto ya lleva muchos años de desarrollo y expansión, todo lo que tiene que ver con el estándar internacional empezó a jugar fuerte a partir de 2019, que es cuando se aprobó la nota interpretativa de la recomendación 15 del GAFI, que preveía todo el set de medidas regulatorias, preventivas y de supervisión que hay que aplicar frente al sector de los BASP, o bueno, proveedores de servicios de activos virtuales. Así que la experiencia en todos estos 10 años de evaluaciones recién comienza a partir de 2019. En esas evaluaciones, no voy a mencionar países, pero cuando uno iba a los países a realizar todas las encuestas, entrevistas con los sectores, el tema estaba muy incipiente. De hecho, no existían regulaciones, pero sí algunas buenas prácticas, ya que en definitiva los proveedores de estos servicios buscaban generar mecanismos de autorregulación, porque de esa manera se facilitaba también el acceso a cuentas bancarias que permitieran en última instancia tener resultados y operar y hacer transformación o conversión en moneda fiduciaria. Por ende, en esa época, sobre todo en 2 evaluaciones que participé, los países no tuvieron buenas calificaciones en cumplimiento técnico, pero en efectividad se reconocían algunas acciones, porque en la práctica los propios actores también buscaban generar mecanismos de autorregulación. Eso fue cambiando, y siempre con las evaluaciones mutuas. Yo creo que Argentina lo sabe muy bien porque hace muy poco se aprobó su evaluación. Hay muchas reformas, y especialmente con activos virtuales. Pasó con Brasil hace 2 años, pasó con Argentina, que se reformó hace muy poco la ley. Salvo El Salvador, que ya tenía trayectoria en ese ámbito, muchas veces las reformas son durante el contexto de las evaluaciones mutuas, muchas veces por las consecuencias que tienen estos procesos. Pero para resumir, se ve mucho progreso. Ahora la mayoría de los países de la región han aprobado leyes, regulaciones, y han empezado a otorgar licencias e incluso aplicar sanciones por supervisiones que no han resultado bien, pero hay que profundizar mucho el trabajo con las evaluaciones de riesgo. Generalmente el enfoque es muy general o concentrado exclusivamente en 2 o 3 activos virtuales predominantes, pero no así con otros productos que pueden tener también riesgo, y sobre todo se requiere un mayor trabajo en pulir esas evaluaciones sectoriales. Pero sin dudas, de 5 años hacia acá hay un trayecto muy importante. Solo 6 países quedan todavía por sacar leyes, pero van avanzando. Me pregunto, Juan Cruz, en función del avance que ha habido en toda la industria de activos virtuales, ¿Gafilat o Gafi ha creado equipos técnicos especializados dentro de su organización en este tipo de cuestiones? Empiezo por Gafilat para pasar la publicidad. No hay equipos técnicos, pero sí se creó una especie de comité donde se invita una vez al año a actores del sector privado para presentar las tendencias regionales. El año pasado tuvimos reuniones en Panamá donde fue el sector y presentaron casos y tipologías y también buenas prácticas frente a los reguladores de la región. Además, estamos desarrollando una evaluación regional de riesgos de activos virtuales que esperamos publicarla en el pleno que vamos a hacer en El Salvador en julio. Así que esa evaluación regional va a tener un capítulo por país, va a ser un primer paso para identificar al menos los temas transversales, vulnerabilidades, amenazas y demás. De todos modos, queda mucho por hacer y es uno de los campos prioritarios, pero hay muchos otros también que hay que trabajar. Y desde el GAFI el trabajo también se viene haciendo con mucha profundidad. Hay un grupo específico que se llama BACG, que reúne a referentes del sector donde se discuten tendencias y determinan también posibles reformas al estándar, como está pasando hoy con la R16 de transferencias electrónicas y la 1 de evaluación de riesgos. Muchísimas gracias, Juan Cruz. Y Nidia, desde tu experiencia, desde la Fiscalía Nacional de Colombia, ¿cuál es el estado actual de la regulación y cuál es tu approach o tu perspectiva respecto a qué mejoras se podrían hacer en términos de compliance y qué enfoques legislativos vislumbran ustedes que podrían realmente colaborar en esta articulación público-privada para no detener la innovación y cuidar a los inversores y usuarios? Vale, pues primero muchas gracias por la invitación a este espacio, al Merge Buenos Aires y que podamos tener esta conversación sobre los temas regulatorios.
Eran varias preguntas en una pregunta. Eran varias en una porque me interesa mucho tu testimonio. Les voy a intentar cubrirlo todo. Primero, en Colombia, a diferencia de otros países, no hay un marco regulatorio completo pensado para los proveedores de servicios de activos virtuales, lo que no implica que no hayan algunos avances en temas de regulación. Entonces, lo primero es que el Banco Central o Banco de la República tiene un concepto técnico sobre lo que en Colombia conocemos como criptoactivos, que ya de entrada nos genera un mínimo de consenso frente a las muchas maneras de llamar a los activos digitales. Entonces, en Colombia hablamos de criptoactivos y se establece como tal su definición, porque no lo entendemos como una moneda, ¿sí? En Colombia aún la moneda de curso legal es el peso colombiano, pero hay unos mínimos de definición por parte del banco. Eso implica muchas cosas también, el concepto, porque la autoridad fiscal y aduanera en Colombia ha establecido unos ámbitos de cuándo debes reportar que tienes criptoactivos y cuándo los debes reconocer dentro de tu renta. Y también ha establecido que actividades en Colombia asociadas a los activos virtuales están obligadas a tener impuestos a las ventas. También se ha establecido algunas pautas asociadas a la unidad de inteligencia o la UIAF, que ha establecido que todo proveedor de servicios de activos virtuales en Colombia debe reportar operación sospechosa, debe tener un reporte de las operaciones asociadas a montos entre los 150 a 450 dólares, ya sea una única operación o múltiples operaciones que sumen este monto de 450 dólares. Y adicionalmente la Superintendencia de Sociedades, que es el supervisor de las empresas del sector real, a través de su circular básica jurídica establece que todo servicio de activos virtuales tiene que tener un sistema de monitoreo de riesgo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En ese sentido, no tenemos como tal una norma asociada a la modificación del Código Penal o del Código de Procedimiento Penal, como sí lo hizo Argentina en su momento, cuando incluye definir los activos dentro del Código Penal, los activos virtuales. Y eso es muy importante, porque te da un alcance sobre qué van a versar todos los delitos asociados a los activos virtuales. Eso en términos de la regulación que tenemos en Colombia. Retos, muchísimos, y ahí voy a ser muchísimo más breve. Y estos retos en la regulación están asociados a qué se debe permitir hacer o no en cada país con los criptoactivos. Si las ofertas iniciales de criptomonedas van a ser o no posibles o si se van a entender sobre todo como medio de pago. Creo que hoy la regulación está principalmente discutiendo las stablecoins y cuál va a ser el papel de los bancos centrales en el tema y cuál va a ser el papel de los bancos como canalizadores del mercado de valores, porque ya las cripto te abren otras maneras de enviar dinero a diferentes lugares del mundo o de recibir dinero del mundo. Entonces creo que los retos están hacia allá y es al final cuáles son estas reglas de juego para que todas las autoridades y el sector privado puedan hacer lo que a cada quien le corresponde, garantizar un orden económico y social por parte de las autoridades y que el sector privado genere riqueza y crezca en unas buenas condiciones regulatorias, ¿no? Creo que ese es el punto que todos estamos intentando encontrar el balance justo. ¿Hay algún tipo de iniciativa o proyecto regulatorio lo suficientemente maduro que valga la pena comentar en Colombia en este sentido? No sé si suficientemente maduro. Eso no lo tengo muy claro, pero en Colombia se presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley, se presentó hace más o menos 2 o 3 semanas, no lo recuerdo muy bien, es un proyecto que presenta el gremio de cripto, como sugerimos que nos regules y que nos regules en este sentido, pero el proyecto tiene una buena intención y es allanar el camino de tener una norma porque no lo está proponiendo como tal el Estado, pero no sé si comprenda todo lo que es la dinámica de las cripto en el país. Eso no sabría decirte. Entendido, muchas gracias, Nidia. Entonces paso a ti, Juan Carlos,
porque ayer tuvimos la oportunidad de compartir una mesa redonda regulatoria y mencionabas los avances que tiene El Salvador y cómo ha picado en punta a nivel global, si se quiere, en todo lo que es la normativa respecto a activos digitales y activos virtuales. Entonces, en ese sentido, me pregunto si ustedes o vos vislumbrás algún tipo de amenaza o normativa en otras jurisdicciones que no es la ideal o que tal vez está desviando del camino que ustedes consideran correcto, porque también sé que vuestro ejemplo y vuestro testimonio es harto requerido en distintas jurisdicciones. Bueno, has estado acá en Argentina bastantes veces con Roberto Silva, presidente de la CNB, como así también en otros países. ¿Cuál es tu enfoque o tu mirada en otras jurisdicciones? Buena pregunta. Y mira, yo quisiera comenzar con compartirles una analogía a cual la tuve que crear al final del 2024, viendo cómo en El Salvador logramos avanzar tanto y trabajando con muchos otros países, con gente tan capaz como Roberto Silva. Y les digo ya, Argentina tiene suerte de tener un hombre tan preparado que de verdad le importa la industria. Cómo nosotros en El Salvador hemos avanzado tan rápido y hemos llegado tan lejos. Y me salió esta analogía y se la voy a compartir. Si ustedes mañana cambian su carro normal, su carro tradicional, por un carro eléctrico, para ustedes no va a haber diferencia. La única diferencia que le van a encontrar es que en vez de echarle gasolina, ahora lo conectan para cargarlo. Esa es la única diferencia. Meses adelante, cuando ustedes tengan un problema con ese carro eléctrico, se les va a ocurrir la idea de decir, bueno, es un carro, se lo voy a llevar a mi mecánico. Tu pobre mecánico, cuando tú le llevas un carro eléctrico, le va a dar un ataque de corazón, porque es una computadora, es un sistema tecnológico, tiene motores eléctricos, no tiene nada del carro tradicional, excepto las llantas. Es completamente diferente. En esta analogía, y esto es importante de entender, es que lo que nos ha pasado en activos digitales, ya que en el carro tradicional es los activos financieros tradicionales. El carro eléctrico son los activos digitales y el mecánico es el Banco Central, la superintendencia, los reguladores, la bolsa de valores, los reguladores de la industria. Dado a que en nuestra vista los activos digitales y los activos financieros tradicionales se parecen mucho, se nos ocurre que el regulador de muchos años tiene que poder arreglar o regular o supervisar estos instrumentos. La gran diferencia fue dado a la jornada de El Salvador adoptando Bitcoin en el 2021, nos dimos cuenta de la gran diferencia que existe y creamos la Comisión Nacional de Activos Digitales, que es un ente regulador y supervisor específicamente para activos digitales. Lo que yo les comento y una de las siguientes etapas de la comisión, el presidente Bukele siempre ha dicho que si El Salvador está en capacidad de ayudar, que ayude. Entonces, dado a esa visión, nosotros hemos colaborado, hemos abierto las puertas a todos los países latinoamericanos y internacional a compartirles lo que hemos logrado hacer. Argentina fue el segundo país con el que firmamos un acuerdo y le hemos enseñado exactamente lo que hemos hecho nosotros. Es complicado y Roberto, una persona tan preparada y todo, me ha abierto los ojos en entender más esta complejidad. Pero lo que quiero hacer yo, lo que queremos hacer con la comisión es, si tú vas a caminar y te vas a caer en un hoyo, nosotros ya caminamos por ahí y caímos en ese hoyo. Queremos enseñarles cómo salimos del hoyo, cómo es que estamos nosotros moviéndonos adelante, y eso es lo que estamos compartiendo ahora mundialmente. Hace 2 semanas firmamos un acuerdo con Paraguay para proveerles información y capacitación, puertas abiertas. No queremos saber exactamente lo que pasa en tu país, pero creemos de que nuestra experiencia y lo que nosotros hemos logrado hacer es valioso para los países. Y mi meta sería de tener una región unida en Latinoamérica, donde podamos compartir la experiencia, la regulación y supervisión y hacernos no solo la mentalidad que Argentina va a ser el hub, que El Salvador va a ser el hub, de unir a Latinoamérica y crear una potencia financiera como Europa lo ha hecho, o el West, que también incluye a Estados Unidos, que nosotros colectivamente seamos el futuro de la industria de activos digitales. Esa es mi visión a largo plazo y creo que se puede hacer. Por veces me jalo el pelo. Bueno, Juancito ya mencionó que pasamos un año bien complicado,
pero le doy gracias a entes reguladores como Gafilat, porque en realidad bastante de los países no tuvieran la apertura de hacer algo sobre activos digitales si no fuera porque Gafi les está diciendo, ustedes tienen que tener una manera de asegurarse que este dinero no esté lavado en sus países y que existe la posibilidad de dinero ser movilizado, ya que no hay barreras geográficas de punto A a punto B instantáneamente. Se cree la lógica que activos digitales o criptomonedas es más fácil de lavar dinero, pero no lo es. Y esto es algo que espero en el futuro. Gafi, papá, Faref, va a cambiar. Que como dijo Juancito, en el 2019 se comenzó. Para mí, la diferencia entre virtual y digital es muy grande. Nosotros trabajamos específicamente con activos digitales, que significa que es trazable, tiene creación, es inmutable, vive en una blockchain y es público. Cualquier momento, mi teléfono ahorita, si hago una transacción, yo puedo ver dónde va esa transacción. Hay una trazabilidad increíble. Entonces ya cuando ya empecemos a madurar la industria, empecemos colectivamente en Latinoamérica a ver las oportunidades que existen, creo que va a ser un gran futuro. Ahí es donde globalmente creo que la región latinoamericana tenemos una oportunidad increíble de crecer unidamente en activos digitales. Dado a que, bueno, la charla de antes fue de Mica y las compañías saliendo de Europa, llegando a El Salvador hoy en día porque no pueden hacer nada en Mica, bueno, tampoco no pueden hacer mucho en El Salvador. Nosotros tenemos un ojo de entrada bien pequeño de 400 compañías, hemos aprobado 50. No somos crypto country, no somos una oportunidad para todos. Lo que queremos son las compañías establecidas, grandes, que quieren venir a trabajar en esta industria a largo plazo, que tengan reglas, que sigan todas las normativas de Gafilat. Nosotros somos el único país que sí hemos implementado la Travel Rule en todas las compañías que están en El Salvador, porque esta trazabilidad, esta información de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo es real. Nosotros nos enfocamos mucho en antilavado de dinero. Entonces, ahí es donde vamos. Fantástico, Juan Carlos. Muchísimas gracias. En ese sentido, me gustaría preguntarles tal vez, y es algo que hablamos Nidia ayer, ¿cómo ven a la administración Trump con las iniciativas que ha tenido en estas semanas que está en el gobierno respecto a los activos virtuales, la agenda que está impulsando, y si en El Salvador, si en Colombia, si en Brasil, President Trump initiatives in the US have been taken into account in your respective jurisdiction, and what do you think about them? No sé si tienen algo para comentar. Nidia, por ejemplo, me encantaría conocer tu opinión. Bueno, esta es mi opinión personal, no es la opinión de la Fiscalía General de la Nación, hago ese disclaimer. Es una nueva dinámica la que está promoviendo Estados Unidos, porque hace muchas cosas al tiempo que confunden un poco. Entonces, por una parte, está generando una atmósfera positiva para empujar diferentes proyectos cripto en Estados Unidos y, como el mismo Trump lo dice, como ser un referente de la industria a nivel global. Y eso implica cerrar una serie de investigaciones que estaban en curso asociadas a varios servicios descentralizados. Eso no implica que esté diciendo si es bueno o no, pero es una postura distinta de cara a la SEC de la versión de Biden, de lo que era la revisión de estos proyectos, de estos protocolos. Pero por otro lado, también le dice al mundo que el beneficiario final ya no es importante. Y eso es extraño en un país como el mío, donde velamos porque podamos tener claras las dos puntas de quién envía los recursos, a quién le están llegando los recursos, y que ambas puntas, así tengan muchísimos intermediarios esa transacción, sea claro de que es un dinero legítimo. ¿Sí? Entonces, es confuso en ese sentido de saber qué tanto estás aportando con todas las propuestas de innovar, y también qué tanto pareciera que no te importa hacer ese seguimiento seguro de que los dineros
son legales, sobre todo en un país como Estados Unidos que tiene que luchar contra el sindicato chino, contra el Tren de Aragua, contra una serie de organizaciones que ya no son solo las organizaciones criminales mexicanas, sino crimen y multipaís. Entonces no es una señal muy clara frente a que lo que debemos garantizar es que las transacciones, por el canal que sea, tanto el tradicional sistema financiero como la innovación tecnológica, debe garantizarle a todos los actores que el dinero y el fondeo es limpio. Muchas gracias, Nidia. Victor, I don't know if you have any opinion, not just about Trump administration, but in Brazil, which examples have you taken from abroad in order to enact new regulation about crypto assets? Okay, so first of all, this disclaimer is very important. It's my opinion, it's Yeah, not yeah. CVM opinion. But in Brazil, to be honest, when we are discussing about tokenization, crypto asset regulation, don't really, I don't want to say that we don't care, because of course everyone cares, but we don't really take in consideration politics or whatever government thinks about crypto. We are really concerned about how we can adapt our regulation framework with the new technologies. So yeah, in an international approach, we have some interactions with SEC. In Brazil, after the digital assets federal law that I mentioned before, CVM has issued also the orientation paper number 40, in which we explains what we understand as tokens that characterize as securities. We also differentiate the security conception and utility tokens, cryptocurrency, and we understand that it's very important that the market understand what is the regulatory framework that it's under CVM's competence. After that, we also issued the technical paper from the Superintendents of Securitization number 4 and 6 of 2023, that we have an approach about fixed income tokens that can be offered in crowdfunding platforms. And now, almost 2 years later, we see that also SEC and other regulators are also discussing the offering of fixed income tokens in crowdfunding platforms. I believe that's a tip that we are in the right way. And now in Brazil, we are also discussing how the market infrastructure can adapt with the use of blockchain. So we have, yesterday I have a conversation with AMF representatives that are the regulators of France, and they also have a project about the function of the depository using blockchain. So we are very active in these international conversations. CVM has a seat in the FinTech Task Force of IOSCO, also in the Financial Stability Board and OECD. So we understand that it's very useful to have this conversation. This kind of event here that we are having is very important also. And okay, so that's it. Thank you. Thank you, Víctor. Y Juan Cruz, y entrando ya en la recta final de este panel con los 5 minutos restantes, quisiera preguntarte a vos, pensando en perspectiva hacia adelante, ¿qué podríamos esperar que nos puedas comentar del rol de Gafilat en futuras evaluaciones a distintos países en términos de activos virtuales? ¿Y qué podemos esperar también de la relación o qué tipo de vínculo están teniendo con otras jurisdicciones a fin de que esto realmente sea bien dinámico, sean evaluaciones ágiles y contemos con regulación moderna en distintas jurisdicciones nacionales?
Buena pregunta, ¿cuánto tengo? ¿Una hora más o menos? Lo extendemos, suspendemos el panel que viene. Vamos a resumir. Pero durante la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, el tema de activos virtuales sin dudas fue una de las grandes prioridades y a la vez los temas más complejos que existieron, sumado a beneficiario final, proliferación y otras áreas que son a veces complejas para regular y sobre todo para implementar. La cuarta ronda terminó el año pasado con Argentina, con la evaluación de Argentina, y ya este año comenzó la quinta ronda. Se espera que, debido a la propia evolución de la industria y cómo los riesgos regionales y globales van evolucionando, el tema de activos virtuales continúe siendo una prioridad y un área de mucha atención para las futuras evaluaciones, teniendo en cuenta las características de cada país, en donde en algunos casos tiene más impacto, en otros menos, pero en general va a ser una de las áreas de enfoque. Para la quinta ronda, si bien todavía se van a llevar adelante muchos temas y procesos similares a la cuarta, se espera un mayor énfasis en el riesgo y en el contexto del país, lo que va a hacer que las evaluaciones sean también más precisas y enfocadas en lo concreto. Esto lleva a que la industria, o desde la perspectiva del sector privado, haya un mayor protagonismo esperado, en el sentido de que van a tomar una participación en las evaluaciones para explicar cómo implementan medidas preventivas, cómo identifican riesgos, cómo los mitigan, si aplican medidas intensificadas o simplificadas dependiendo de la intensidad de los riesgos y de qué manera cooperan con las autoridades. Esto no es unilateral, obviamente depende mucho de la retroalimentación y de la iniciativa del sector público, pero se espera que haya un mayor relacionamiento y un mayor impulso de los esquemas de PPP, que son Public-Private Partnerships, asociaciones estratégicas entre el sector público y privado, donde va a ser muy importante que se aporten elementos para desarrollar evaluaciones de riesgos más específicas, más granulares, que se ayude a entender las medidas que son apropiadas para mitigar estos riesgos, a entender las tipologías y de esa forma maximizar la cooperación entre ida y vuelta del sector público y privado. También, y esto es un pedido que hemos escuchado del sector privado, es que se mejoren las regulaciones. Esto está atado a lo anterior, para eso hay que conocer los sectores, los productos, los servicios y los riesgos, y eso va a ayudar a pulir mejor las regulaciones, pero también hay que reforzar la cooperación internacional, donde se espera que los propios reguladores puedan compartir información sobre los proveedores que están registrados en el exterior, porque esta información es útil también para establecer relaciones transfronterizas dentro del propio sector privado. Hemos visto a lo largo de estos años que los países tienen más de lo que logran demostrar, pero el país es el sector público más el sector privado. Entonces, en ese ámbito de las evaluaciones es fundamental que haya una estrecha cooperación y eso se va a seguir profundizando para los próximos años. Muchas gracias, Juan Cruz. Para finalizar, I would like you to give some closing remarks in 30 seconds, if it's possible, from each of you. Juan Carlos, if you may begin. Yeah, no, looking forward to the future, really inviting everyone. We have a big event in digital asset regulation at the end of April. For us, regulation needs to come full circle. We got to start doing this in every country in Latin America and the world. So looking forward to what's going to happen here in Argentina. Victor? Thank you. I would like to end doing an invitation. In Brazil, we have an initiative that we call Centro de Regulação e Inovação Aplicada. It's a center of innovation, and we understand that the regulator needs to understand the new technologies with help of the private sector. So if anyone is interested, the Center for Regulatory and Innovation of CVM, it's open to get some help. Nidia, por favor, tus reflexiones finales. Vale, creo que coincido contigo en el sentido de que la mejor manera de hacer el ecosistema más seguro es un trabajo conjunto entre el sector privado y las autoridades judiciales. Sé que es muy difícil iniciar la conversación cuando uno se presenta como alguien de la fiscalía, pero realmente si no nos generamos unos lazos mínimos de confianza, el mejor cumplimiento será cuando
ambos conozcamos qué estás haciendo para mitigar el riesgo y yo te cuente qué estoy viendo en la industria que se ve riesgoso y puede exponer lo que sea que estés ofreciendo en el mundo cripto. Fantástico. Bueno, de esta manera terminamos el presente panel, que para mí ha sido un gusto moderar. Les pido un fuerte aplauso para los speakers aquí. Un